Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos a todos para que bien dispuestos en el lugar donde estamos, sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro centro de formación, bien sea en la soledad, en la intimidad del corazón o quizás en compañía de las personas que están junto a nosotros, sea familiares, compañeros, hermanos de parroquia. Qué bueno es poder encontrarnos en torno a la palabra de Dios. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, que disponga nuestro ser, que nos cobije como templo que somos, como hijos de Dios, para que escuchando esta palabra podamos recibir las gracias y bendiciones que el Señor nos regala. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Para este domingo 31, la liturgia nos propone tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Por ello les invitamos para que busquemos esta cita bíblica ahí en las Sagradas Escrituras que tenemos a la mano. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Damos inicio a esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. En el segundo paso, la meditación, para poder comprender lo que Dios nos quiere decir, vamos a tomar 4 referentes: Zaqueo, el árbol, la casa y la salvación. Recordamos el contexto inicial del Evangelio de Lucas. Jesús va camino a Jerusalén y en este camino llega a Jericó. ¿Por qué detenernos en Jericó? Porque tenemos que mirar una parte del contexto, digamos, social o cultural que tiene esta ciudad, pero también el contexto bíblico que se puede entender de allí. Jericó queda a 25 kilómetros de Jerusalén. La verdad es una distancia relativamente corta. Eh, Cuando Jesús va caminando por esta ciudad, es porque allí también hay un centro económico cultural muy grande. Es una ciudad de mucha prosperidad. Está ubicada a unos cuantos metros por debajo del nivel del mar, es decir, es de clima propicio, es una ciudad de negocios, es una ciudad pues de gran comercio, pero también donde se incentiva mucho la cultura, donde también se conservan ciertas tradiciones del rito judío. En la época bíblica, por decirlo así, esta ciudad fue una de las conquistadas por las batallas de Israel en pro de conseguir la tierra prometida. Era la ciudad de las murallas, es una ciudad cercada, es una ciudad que impide que los demás entren allí. Y gracias a Rahab, la prostituta que aparece ahí en el libro de Josué, que aparece en algunas escenas bíblicas y también que está mencionada en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, nosotros encontramos allí que es la ciudad que permite ese paso. Durante 7 días estuvieron los seguidores, por decirlo así, de Moisés,
rodeando la ciudad, hasta que ya en el séptimo día tocaron las trompetas, dieron gritos de batalla y pudieron conquistar esta ciudad. Entonces ya estamos viendo aquí que hay algo importante, hay unas murallas, hay unas barreras. Y eso pues no se puede olvidar ese detalle. Sin embargo, ya para el Nuevo Testamento la ciudad de Las Palmeras es una ciudad que Herodes ha embellecido. ¿Por qué? Porque obviamente le interesa que por allí circule el capital. Entonces, el texto es muy claro en decir que Jesús pasa, no se detiene. Él está atravesando la ciudad. Él camina por la ciudad. ¿Por qué? Porque su destino es llegar a Jerusalén. Entonces aquí hay algo muy bello y muy interesante y es que Jesús pasa por la ciudad. Nosotros somos conscientes del paso que Jesús hace en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Cómo Dios se ha mostrado peregrino allí donde nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, donde nosotros inclusive oramos. Qué bueno es poder reconocer ese paso de Jesús. En este recorrido, él se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Si el Evangelio nos da un nombre propio, es porque tal vez esta persona era importante, era conocida por la comunidad. Y resulta que aquí Zaqueo, en su etimología, significa el hombre puro, un hombre inocente, un hombre sin tacha, un hombre sin mancha. Entonces podríamos decir que es el símbolo del Israel antiguo que está basado en la ley. ¿Cómo se sabe que un hombre es puro? No es por sus pensamientos, no es por sus sentimientos, no es por sus palabras, es porque esta persona cumple la ley. Se detiene a observar estrictamente lo que está en la ley. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque una cosa es ser puro, ser legal, ser correcto ante la ley y otra cosa ya es ser un hombre transparente, íntegro. Son cosas completamente diferentes. Sin embargo, hay una contradicción aquí porque este hombre Zaqueo es prácticamente una persona que vive como un pagano. Es un recaudador de impuestos, de hecho se nos dice que es jefe de los recaudadores y por lo tanto rico. Pues en esa época los que eran recaudadores de impuestos la verdad no eran bien apreciados por la comunidad porque ellos pues todo lo que recogían era para el imperio romano, es decir, ellos no trabajaban para Dios, ellos no trabajaban para el pueblo, sino para mantener el imperio. Aquellos que los sometían, aquellos que prácticamente les habían quitado su libertad, su tierra y demás, ahora ellos son los que están cobrando el impuesto y este saqueo trabajaba para ellos. Entonces ya podemos saber prácticamente de dónde vienen todas sus riquezas. Eso es lo que se nos dice, que se encontró con Saqueo. Ya lo que estamos haciendo acá es una interpretación de lo que podemos encontrar. Este hombre era de pequeña estatura. Entonces ya nos podemos imaginar también toda esta connotación que tiene el hecho de ser recaudador de impuestos y ser bajito. Esto, digamos, estos atributos o cualidades también hay que entenderlos porque se nos puede pensar o se nos puede dar a pensar que hay una descripción solamente física y no. También miremos el contexto que nos quiere proponer Lucas y es que el hombre es pequeño, se presenta pequeño ante Dios, ante la revelación de Dios. Entonces, esta persona no podía ver a Jesús por causa de la muchedumbre. Entonces uno se puede imaginar la escena, o sea, si Jesús está caminando y vienen muchas personas junto a él, pues era lógico que él siendo bajito no pudiera ver a Jesús. Sin embargo, hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta, que el Evangelio, aunque no es crónica, es decir, no es un relato que nos da el día a día de Jesús, es un relato catequético. En ese sentido podríamos pensar nosotros, si no puede ver a Jesús por causa de la gente, ¿era por qué? Entonces ya lo podríamos intuir a partir del análisis que hicimos antes. Si no era apreciado por la comunidad no quería que él se acercara a Jesús. Entonces podríamos pensar en qué condicionamientos sociales hay, qué prejuicios sociales y religiosos hay. ¿Por qué, por ejemplo, hay muchas personas que dicen no poder ver a Jesús? Porque no tengo fe, porque no me interesa la iglesia, porque no quiero leer el evangelio, porque me da pereza, porque yo sé que me van a juzgar, yo sé que me van a criticar, yo sé que si llego al templo y llego con tal o tal situación, me van a rechazar, me van a cerrar las puertas, en fin.
No es solamente una cuestión de estatura, es también, como lo dice el Evangelio, por causa de las muchedumbres, por causa de las gentes que no permiten que la otra persona vea a Jesús. Entonces aquí el Evangelio es muy bonito, el texto original dice, esta persona buscaba ver a Jesús, pero no era capaz. Hay una búsqueda, hay un anhelo, hay un deseo del corazón, hay una necesidad. Busco a Jesús, pero no tengo la fuerza para verlo. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces cuando estamos en pecado y queremos ver a Jesús? No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad o quizás no estamos preparados para el encuentro con Jesús. Y esto es algo muy bello que hay que tener en cuenta porque el Evangelio nos va a proponer otro movimiento completamente diferente. Entonces, Saqueo, el hombre bajito, un recaudador, busca ver a Jesús. No busca el encuentro con Jesús, busca ver a Jesús. Vamos con el árbol. Entonces Saqueo, como buscaba simplemente ver a Jesús, él corrió adelante, es decir, él se apresuró por irse primero antes que los demás. Evita el contacto con la gente. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos de pronto un anhelo espiritualista, un deseo como lleno de una piedad o devoción popular, que buscamos a Jesús por nuestros propios medios, pero quizás no son la forma adecuada para verlo, para contemplarlo? Son imaginarios que se aparecen en nuestra vida para decir, ahora sí puedo ver a Jesús. Entonces yo me he visto de tal manera, entonces yo ahora sí puedo ver a Jesús. Yo pertenezco a tal movimiento, a tal grupo, entonces ahora sí puedo ver a Jesús. Y resulta que eso es un deseo egoísta, es una pretensión soberbia, es una pretensión quizás un tanto ególatra el decir yo quiero ir primero antes que los demás para yo verlo. O sea, no pienso en lo que quiere la otra persona, sino que pienso en lo que yo quiero, en lo que yo espero. Entonces, este hombre se sube a un árbol. El árbol en la Biblia tenía esa connotación primero, pues de ser el símbolo de la ley. Si recordemos la escena de Jesús cuando se encuentra con Natanael, que le dice, cuando estabas debajo del árbol, debajo de la higuera, te vi. Eres un israelita en quien no hay engaño. Entonces aquí ya podríamos pensar que este hombre, recordemos su nombre puro, inocente, sin mancha, sin tacha, este hombre se sube sobre la ley, es decir, se piensa mirar a Jesús desde la perspectiva de la ley. Esa es una confrontación para nosotros también. Yo desde dónde veo a Jesús, desde los principios legales, desde los condicionamientos quizás legalistas, que solamente porque están escritos en la ley, entonces yo ya con eso me baso para ver a Jesús. Y aquí hay algo también muy bonito, no se nos dice que era un simple árbol, era un sicomoro. Entonces el sicomoro viene pues, de la palabra griega, de la unión de dos palabras griegas, psico que significa higo y moro que significa moral, el higo de la moral. Entonces aquí el moral, aunque es familiar prácticamente de las moras, por decirlo así, también puede intuirnos como ciertos prejuicios éticos o morales. Y resulta que del sicomoro, como su altura, por decirlo así, no era tanta, tenía una madera ligera, era una madera muy liviana, pero era una madera que perduraba mucho, era incorruptible. Entonces, a partir de este árbol se hacían los ataúdes para las momias en Egipto. Esto también nos da a pensar qué pasa con la ley, que la ley quizás puede ser el escudo o el refugio o el abrigo de las personas que, aunque viven, biológicamente están muertas interiormente. Entonces, aquí ya podríamos mirar qué pasa con la soberbia, qué pasa con el egoísmo, qué pasa cuando yo me quedo en mí mismo, me suben mis prejuicios, me suben mis condicionamientos y desde allí creo ver a Jesús y resulta que yo con eso me estoy muriendo. Estoy perdiendo la oportunidad de encontrarme con otros, estoy perdiendo la oportunidad de compartir con los demás. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Este hombre había escuchado de Jesús porque sabe el camino por donde debe pasar. O sea, si yo no conozco a alguien, pues yo no sé cuál va a ser su recorrido, no sé ni de dónde viene ni hacia dónde va. En cambio, este Saqueo, él sí sabía. Y eso es lo que pasa muchas veces con la ley. La ley a veces nos indica por dónde va la propuesta de Jesús, cuando Jesús nos plantea otra percepción. Entonces, este hombre quiere mirar a Jesús desde arriba,
Y esto es algo también muy interesante y que nos confronta a nosotros y es yo, ¿cómo quiero mirar a Jesús? ¿Lo miro como un par? ¿Lo miro desde arriba, desde mi egoísmo, desde mi soberbia, desde mis pretensiones? ¿Lo miro desde lo que para mí supuestamente es correcto? ¿O dejo que Él me invite a mirarlo como Él quiere? Entonces aquí esto es una confrontación también para muchas personas que pueden decir, yo creo en Dios pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no leo la Biblia. Yo creo en Dios, pero no tengo horas, no tengo que practicar horas de misericordia porque yo con la fe ya me salvo. Sí, con solo creer en Dios ya creo que ya merezco la salvación. Y eso es una forma para decir tú cómo estás mirando a Jesús. ¿Con qué gafas, con qué lentes lo estás mirando? ¿O cómo lo quieres mirar? Tú sabes Jesús hacia dónde va, pero tú quieres hacer parte del camino que él está recorriendo. Son dos preguntas completamente diferentes. Entonces, este movimiento a mí me parece muy hermoso porque Jesús levanta los ojos, o sea, Jesús solamente levanta los ojos en dos o en tres ocasiones. Una, para darle gracias a Dios, que es cuando llegan los 72. La segunda, que es esta vez que él levanta los ojos para mirar a este hombre. Y la tercera, cuando él está en la cruz a punto de morir. Qué bonito, ¿no? O sea, mirar ese recorrido. Levanta los ojos para mirar a Dios, para mirar a un hombre y para entregar su espíritu a Dios en la cruz. Jesús levanta los ojos, lo mira, lo contempla, lo observa, pronuncia su nombre y le da una orden. Jesús rompe todos los esquemas sociales de esa época porque nadie tenía que hablar con un recaudador de impuestos y menos si era el jefe de los recaudadores. Nadie tenía por qué mirarlos, nadie tenía por qué dirigirle la palabra. Sin embargo, Jesús rompe esos esquemas sociales y es bueno saber Jesús qué ha roto en mi vida, qué esquemas ha fraccionado, ha generado rupturas para decir si ha cambiado algo en mí o no. Entonces, este movimiento también es muy interesante porque es el momento para que yo pueda decir, Jesús me ha mirado, Jesús pronuncia mi nombre y Jesús a qué me invita. Entonces Jesús le dice, baja rápido, desciende ya. Entonces aquí hay algo muy bonito, desciende lo que te da altura, o sea, no te escondas porque tu estatura, el hecho de que seas pequeño no significa que lo seas ante mí. Yo quiero que bajes al suelo y aquí recordamos una meditación que hicimos sobre la raíz humus, que es el suelo, ¿no? Baja al suelo, baja a tu origen, sé humilde, baja rápido, desciende ya, porque hoy debo permanecer en tu casa, hoy es necesario que permanezca en tu casa. El hoy significa el día de Dios. Ese hoy que se convierte en una actualización de la salvación de Dios. Ese hoy que se convierte en la presencia del reino. No es ayer, no es mañana, es hoy cuando yo debo vivir. Es el hoy cuando yo debo amar. Es el hoy cuando yo debo exigirme. Es el hoy cuando yo tengo que santificarme. Y esta palabra permanecer es muy bella. Las traducciones dicen, baja rápido porque hoy tengo que hospedarme en tu casa, hoy tengo que quedarme en tu casa, hoy tengo que morar en tu casa. Pero la palabra original dice permanecer. Y ya como lo hemos dicho en anteriores meditaciones, el verbo permanecer en la Biblia significa estar siempre. La presencia garantizada. Entonces hay algo muy bello y muy interesante. Saqueo no tiene en su casa a Jesús y Jesús quiere permanecer de ahora en adelante en su casa. Es también para hoy poder decir, Dios permanece en mi casa. Yo dejo que Él habite permanentemente en mí. De hecho, lo considero necesario. El decir la palabra necesidad, yo necesito, yo te necesito, implica un desafío grande y es empezar a reconocer qué me hace falta pero también yo que espero, yo que anhelo. En ese sentido vamos a la palabra casa. Saqueo, miren ese movimiento tan bonito, tan interesante, Saqueo obedece rápido a la palabra. O sea, él no da esperas, él baja, lo recibe y miren que esta recepción está llena de alegría, está llena de gozo. Y como bien lo sabemos,
en el Evangelio de Lucas la alegría es uno de los temas principales de su Evangelio. Un cristiano, una persona que dice creer en Dios y no es alegre, realmente no es cristiano, realmente no cree en Dios, realmente no tiene a Dios en su corazón. Recordemos las palabras, por ejemplo, del ángel a María: alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. ¿Qué pasa cuando Isabel y María se encuentran? El niño que tengo en mi vientre ha saltado de alegría. Y Zaqueo se alegra, él se llena de alegría porque ahora se encuentra con el Señor, es decir, él, sus expectativas son cumplidas, son superadas. ¿Por qué? Porque él llena su corazón y como bien lo sabemos, la alegría nace de todo aquello que llena el corazón. Si yo me encuentro con una persona y esa persona no sonríe o no da un gesto de alegría, pues yo simplemente no voy, no asisto, me voy, me retiro del lugar. ¿Por qué? Porque yo veo que mi presencia no alegra a la otra persona. Lo mismo nos pasa con Dios. Si yo en la oración no genero esa alegría o no siento esa alegría, simplemente no me he encontrado con Dios. Y eso, ¿cómo lo podemos constatar? Con lo que pasa en el Evangelio. Todos murmuraban contra Jesús. O sea, la alegría de Zaqueo es el motivo de la murmuración de todos. Y miren que aquí el Evangelio es claro, dice, todos murmuran, o sea, es un presente, todos. Nadie se queda por fuera, es toda la humanidad la que critica a Jesús, empezando por sus mismos discípulos, continuando por los mismos judíos, los fariseos, y también por aquellos paganos de la época. Toda la humanidad critica a Jesús que él se acerque a un pecador. La gente condena a Jesús porque él se hace cercano a la persona que se ha equivocado en su camino, porque Jesús se acerca a aquel o aquella que ha sido rechazada por la sociedad. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque la casa es el símbolo del Señor de compartir vínculos, o sea, yo a mi casa invito a la persona con la cual yo tengo un grado de confianza altísimo, porque hay un grado de intimidad, porque se comparten vínculos, se comparten la vida, se comparten los gozos y las lágrimas, es el lugar del encuentro, es el lugar del brindar alimentos, es el lugar del brindar abrigo, brindar calor cuando hay frío, es también brindar la protección. La casa implica muchas situaciones que generan vínculos, que generan intersubjetividades. Y es a partir de allí donde nosotros podemos mirar, bueno, yo a quién llevo a mi casa, yo a quién llevo a mi familia. Si tal vez yo no llevo a alguien, digamos, no traigo a alguien a mi casa, a mi familia, a mi hogar, es porque simplemente no hay un vínculo. Y eso también tiene que ser un indicador para nosotros también en nuestra vida espiritual. Yo comparto vínculos con Dios. Dios está presente en mi jornada, Dios está presente en mi descanso, Dios está presente cuando yo comienzo el día. Entonces Zaqueo deja que Jesús entre en su casa. Entonces aquí Jesús, que es el justo, que es el santo, el elegido de Dios, el ungido de Dios, se hospeda en la casa de un pecador. Entonces Jesús no es ahora el invitado que comparte el vínculo que hay, que nace de Zaqueo. Al contrario, Jesús comparte su vínculo, que es su vida, su confianza y su intimidad. ¿Y esto cómo lo podemos constatar? Por lo que dice Zaqueo. Yo doy a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituyo 4 veces más. Estos verbos son importantes: dar y restituir. Aparecen conjugados en presente, es decir, es un presente continuo. Yo estoy dando, yo estoy restituyendo. Ahí es donde se demuestra cómo Jesús comienza a compartir su vínculo con Zaqueo, comienza a encontrarse con él. Por eso las traducciones que aparece a veces el verbo en futuro, yo daré la mitad de mis bienes a los pobres y yo restituiré o devolveré 4 veces más si he robado a alguien, no es tan bien. ¿Por qué? Porque eso significa que él va a prometer algo. En cambio, cuando él lo dice así en presente es porque desde ya comienza a hacerlo. La pregunta en este caso para nosotros es, ¿tú qué estás dando? Démonos cuenta que Zaqueo no le está pidiendo nada a Jesús. Zaqueo no le pide perdón. Jesús no le está pidiendo ayuda. No. Zaqueo le está diciendo, yo estoy dando y estoy restituyendo. ¿Tú qué estás dándole a Jesús?
¿Tú qué estás dándole a tu familia? ¿Qué estás dando en tu trabajo? ¿Qué estás dando? Pero también, ¿qué estás restituyendo? ¿A quién has defraudado? Entonces, pensar en defraudar implica muchas situaciones que superan el ámbito moral. ¿Cuántas veces has defraudado la confianza, el amor, el cariño, la condición, la dignidad de un ser querido, de otra persona desconocida? Por eso, esta invitación es también para mirar cómo Zaqueo también nos ayuda a nosotros a cambiar y a generar ese encuentro con Jesús. Por eso lo que dice el Evangelio al final en las palabras de Jesús es muy diciente para nosotros. Hoy ha llegado la salvación. Hoy ha sido la salvación. El texto original no dice salvación, dice liberación. Hoy esta persona se ha liberado. ¿De qué se ha liberado? De esas falsas catequesis que se centraban en la ley, en el cumplimiento, en la exigencia moral. Hoy de qué se ha liberado Zaqueo, de prejuicios, de condicionamientos sociales, de condicionamientos que por su estatura no podía ver a Dios, no puede acercarse a Dios. El hecho de ser bajo de estatura significa estar lejos del cielo. Ahora Zaqueo ha sido liberado de eso. ¿Por qué? Porque ahora su casa es el cielo donde habita Dios. Esta es una invitación para nosotros decir, bueno, yo qué tan cerca o qué tan lejos estoy del cielo. Es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la presencia de Dios. Y es muy interesante como Jesús dice, tiene cumplimiento en toda la casa de Zaqueo, es decir, no es solamente Zaqueo, es toda su familia, todos sus amigos, todo su trabajo. Hoy ha llegado esa salvación para todos. Y Jesús dice, ¿por qué? Porque este es hijo de Abraham. Aquí recordamos la meditación que hacíamos con el Evangelio de Lázaro y el rico de que estaba en el infierno, en la gehenna. ¿Quién es el hijo de Abraham? Aquel que tiene fe y que cree en la promesa de Dios. Este hombre, que tal vez su primer acercamiento fue la ley, es también hijo de Abraham porque cree, porque se adhiere, pero también porque espera la promesa de salvación. Entonces Jesús continúa, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar. El Hijo del Hombre no es solamente la persona de Jesús, es la propuesta de Jesús. Es una propuesta para mejorar la vida, para cualificar la existencia. Es una propuesta de una nueva humanidad. Entonces, ser el Hijo del Hombre lo podemos hacer todos aquellos que compartimos este proyecto de Jesús. ¿Y nosotros qué queremos buscar y qué buscamos liberar? Entonces, aquí es donde nos confrontamos nosotros. Zaqueo buscaba ver a Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué buscó? Aquello que estaba perdido, aquello que estaba destruido. Nosotros, ¿qué buscamos en Jesús? Pero también, Jesús, ¿qué busca en mí? Jesús, ¿qué quiere liberar en mí? Jesús, ¿qué quiere salvar en mí? Por eso, este evangelio es muy hermoso, es una página muy bella que nos confronta a nosotros en nuestro hoy, porque este evangelio comienza con la búsqueda de un hombre que es puro, pero que es rechazado, de un hombre que se siente quizás incompleto, se siente necesitado, y termina con la búsqueda que Dios hace. Por eso, qué bonito es que este evangelio nos toque el corazón y nos pueda decir, Dios, te entrego lo que está destruido en mí, lo que está perdido en mí. Quizás es mi corazón lo que está destruido, quizás es mi familia la que está destruida, quizás es mi trabajo el que está perdido, quizás soy yo mismo el que estoy destruido, el que estoy perdido. Por eso qué bueno que el Señor hoy nos pueda decir, yo he venido a buscarte y a salvarte porque quizás estabas perdida, estabas destruido. En este tercer paso de la oración, tomamos como ejemplo y modelo de oración San Francisco de Borja, un hombre que teniendo una esposa con 8 hijos, al afrontar la muerte de su mujer y al dejar en condiciones aptas de vida a sus hijos, decide seguir la propuesta de San Ignacio de Loyola para caminar en la compañía de Jesús, un hombre que siendo rico lo dejó todo para servir a los pobres. Este hombre que nos enseña con su testimonio de vida el cumplimiento de este evangelio, tomamos sus palabras de oración en una carta que él escribió a su otro compañero San Pedro Fabro.
Por eso, encomendándonos a este santo San Francisco de Borja y a sus palabras, le pedimos a Dios que nos convierta el corazón y que nos ayude a ser fieles a esta propuesta de Jesús. En lo demás, diga ese grande y los otros lo que mandaren, que bien sé que no son grandes, sino los que se conocen por pequeños. Ni son ricos los que tienen, sino los que no desean tener. Ni son honrados, sino los que trabajan para que Dios sea honrado y glorificado. Y tras esto, venga la muerte o dure la vida, que de ese tal se pueda decir que su corazón está preparado para esperar y confiar en el Señor. Plega su bondad, que así nos haga conocer nuestra vileza, que merezcamos ver su infinita grandeza, y a vuestra reverencia tenga siempre en su amor y gracia, para que le sirva y alabe hasta la muerte, y después le alabe por toda la eternidad. Amén. Hemos llegado a este momento de la contemplación. Por eso, mirando la imagen que se presenta en este recurso, o si tienes alguna imagen, algún crucifijo, algún cuadro, o contemplando la misma palabra o cerrando los ojos, dispongámonos para este encuentro espiritual con Dios. ¿Cuáles son las búsquedas que hay en mi corazón? ¿Yo qué busco cada vez que me despierto? Yo al terminar la jornada, ¿puedo decir que encontré lo que estaba buscando o algo me hace falta? En esas búsquedas, ¿tú por qué buscas a Jesús? ¿Qué deseas de Él? ¿Qué quieres de Él? ¿Solamente verlo, escucharlo? ¿O quieres que Jesús esté en tu vida? ¿Cuáles son los árboles en los que te subes porque te consideras pequeño, pequeña? ¿Te subes en el árbol de tus capacidades? ¿Te subes en el árbol de tus cualidades para ver por encima a los demás? ¿Te subes en el árbol de la ley para tal vez justificar tu comportamiento y recriminar y juzgar el de otros? ¿Tú te subes en el árbol de tus posesiones, de tus propiedades, de tu capital, para ver por encima a los que pueden necesitar de lo que tú tienes hoy? O quizás te subes en el árbol de tu egoísmo, de tus caprichos, de tu soberbia, de tus pretensiones, para creerte suficiente y necesaria para ver a Dios por debajo de ti. En ese sentido, ¿tú qué quieres ver? ¿Tú te ves a ti mismo, a ti misma? ¿Tú tomas conciencia de lo que eres y te ves tal cual eres? ¿Tú te has quitado la venda de los prejuicios, de los condicionamientos, de tu egoísmo, de tu pecado, para ver el rostro de Jesús? Por eso, Jesús te hace una invitación hoy. Baja y desciende. Baja y desciende. Siéntete como lo eres, como mi pequeño, como mi pequeña. Baja de ahí, porque me encanta más tal vez tu fragilidad, tu pecado, tu necesidad, tus ausencias. Baja y desciende, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿A quiénes tengo yo en mi casa? También qué acciones están en mi casa, cuáles son las que residen allí. ¿Qué es lo que yo considero mi círculo vital, mi contexto, mi zona de desarrollo próximo? Y en ese sentido, ¿tú qué quieres darle a Jesús? ¿Tú qué esperas darle a Él? Pero también tú cómo quieres retribuir lo que has hecho en los demás. ¿Cómo quieres reparar el daño? Aquellas situaciones en las que has defraudado a otros. Y finalmente, para ti, ¿qué significa liberarte? ¿Qué significa salvarte? Tal vez en el corazón hay una ausencia de felicidad. Por eso, acércate en este momento al Señor en el Evangelio. No te quedes con la actitud de los demás que critican a Jesús, que critican al que quiere cambiar, que juzgan al que busca a Dios, que juzgan al mismo Dios. No, quizás puede ser Zaqueo que está buscando ese encuentro con Jesús, pero quizás tú también puedes ser el mismo Jesús
un Jesús que con sus palabras, que con su trabajo, que con su labor o rol de maternidad, de paternidad, como hermano, como hermana, puedes llevar la salvación a quien más lo necesita. Después de haber hecho estos 4 primeros pasos juntos, ahora los invitamos para que nuevamente tomemos el texto del Evangelio. Hagamos una pausa en este recurso, releámonos y releamos desde el Evangelio qué nos quiere decir el Señor. Por eso la cita la recordamos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En el primer paso a la lectura que dice el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el lugar por el que transita Jesús? ¿Quién es Zaqueo? ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? ¿Cuál es el diálogo entre Zaqueo y Jesús? ¿Qué significa la salvación? Pausemos y contestemos. En el segundo paso, la meditación, ¿qué quiere decir el texto? Tenemos esos interrogantes para resolver. ¿Por qué Zaqueo no puede ver a Jesús? ¿Por qué Zaqueo quiere mirar desde arriba a Jesús? ¿Por qué Jesús quiere permanecer en casa de Zaqueo? ¿Por qué todos murmuran contra Jesús? ¿Por qué Zaqueo habla de sus acciones? ¿Por qué se habla del hoy de la salvación? Pausemos y meditemos. En el tercer paso, la oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Vamos a tomar este fragmento del Salmo 144 al cual unimos también nuestras palabras. Recordemos que la oración es lo que yo le quiero decir a Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Amén. En el cuarto paso, la contemplación, hagamos un momento de silencio y revivamos este encuentro con la palabra del Señor. Yo tomo conciencia de mi condición actual como persona, como ser humano. ¿Qué significa para mí querer ver a Jesús? ¿Reconozco cuando Jesús me pide bajar? ¿Cómo recibo en mi casa a Jesús? ¿Soy consciente de la salvación que Dios me da? Pausemos y contemplemos. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción, donde aquí tú tienes que actuar de acuerdo a lo que el Señor te ha inspirado en tu corazón, en tu alma y en tu ser. Por eso, como lo dice el Evangelio, hagámoslo deprisa. Hagamos la acción que el Señor nos pide en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para que su palabra se haga obra en nosotros. Finalmente, no dejemos de lado la invitación que hacemos desde este subsidio. Asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos con fe, con alegría, y también hagamos de nuestra casa ese templo donde Dios quiere estar. Hagamos oración con la palabra, dejemos que Dios nos hable al corazón. También hagamos nuestra ofrenda, bien sea en el templo o a una persona necesitada. Y finalmente comparte este video, suscríbete a este canal. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la Virgen María para que ella, como buena madre, nos ayude a disfrutar de la alegría de este encuentro con el Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprese las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que bendiga nuestras acciones y que Él haga de nuestra casa un lugar de bendición.